Hola, buenas noches. Soy la licenciada Angélica Castillo, directora académica del Centro de Enseñanza y Capacitación, Salas y Castillo. Tengo el gusto y el honor de contar el día de hoy con la participación de la licenciada Nisa Guadarrama Chávez, quien actualmente se encuentra desempeñando el cargo como agente del Ministerio Público en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y el día de hoy nos acompaña para impartir el tema de audiencia inicial. Bienvenida, licenciada. Es un placer contar con su participación el día de hoy. Y me gustaría comenzar eh, con la primera pregunta. ¿Cómo se compone la audiencia inicial? Bueno, buenas noches, licenciada Angélica. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Centro de Enseñanza y Capacitación Salas y Castillo. Estoy muy contenta por poderle brindar esta entrevista. Y bueno, pues la audiencia inicial se puede efectuar de dos maneras. Una es con detenido, cuando se detuvo una persona en los casos de flagrancia o caso urgente que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la segunda forma puede ser en una audiencia inicial sin detenido. En este caso, se cita por medio de un citatorio que hace el juez de control para que se lleve a cabo la formulación de imputación. En caso de que no se presente el imputado y esté debidamente notificado en términos de lo que dispone el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía podrá solicitar en este caso una orden de comparecencia. Se fija una fecha y una hora para que tenga verificativo y esta la cumple Policía de Investigación por medio de mandamientos judiciales, que es un área específica con la que cuenta la Fiscalía. En caso de que no se presente, porque únicamente es una invitación que le hace la Policía de Investigación al imputado, en este caso se puede solicitar una orden de aprehensión. Esta se encuentra señalada en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, en caso de que sea así, pues bueno, la siguiente etapa sería ponerlo a disposición de la autoridad jurisdiccional y aquí se llevaría a cabo el cumplimiento de la orden de aprehensión. El segundo caso, como lo dije, de la audiencia inicial, bueno, más bien el primer caso, perdón, es el de la audiencia inicial con detenido. Esta audiencia todas las audiencias inician de esta forma, con la individualización de las partes. Este momento comienza cuando el juez pregunta quién se encuentra por el lado de la fiscalía, por lo que el fiscal o el Ministerio Público debe de proporcionar su nombre, su cargo y el número de su cédula profesional. Después se identifica el asesor jurídico y posteriormente la víctima. Una vez que se han identificado, el juez pregunta si se le hicieron saber sus derechos a la víctima. La víctima responde y también se le pregunta si desea que se le designe al asesor jurídico que se encuentra presente para que sea su abogado. En este caso, le pide al asesor jurídico que acepte y proteste el cargo. Posteriormente, el juez le solicita de igual forma a la defensa que se identifique, el cual también deberá de proporcionar los mismos datos, y asimismo al imputado, también con sus datos de identificación, nombre, y en este momento se le solicita también si es su deseo nombrar al defensor que se encuentra en ese momento presente. Si es así, acepta y protesta el cargo. Inmediatamente el juez anuncia que esa audiencia fue solicitada por el agente del Ministerio Público y le cede el uso de la voz. Muy bien, licenciada. Pues déjeme comentarle, haciendo un pequeño paréntesis de la explicación que nos acaba de dar y haciéndole tantito un poquito de quórum en cuanto a nuestros seguidores. Ahorita tenemos 25 personas conectadas. Está Nela Castañeda,
Sí, Castañeda Alonso dice buenas noches. Esther Figueroa, supongo, buenas noches. Luis Iván la saluda y dice muy buena conferencia. Ahora me gustaría ya nuevamente continuar con el tema. Ya nos comentó cómo inicia esta parte y me gustaría preguntarle, licenciada, ¿qué es el control de la detención? Bueno, el control de la detención, esta es la fase, el momento en el que la Fiscalía tendrá que exponer las razones por las cuales se le detuvo al imputado, justificando, en primer momento, su hipótesis de flagrancia o elementos del caso urgente. El hecho circunstanciado, es decir, el día, la hora, cómo se le detuvo a la persona, quién lo detuvo, el momento en el que fue puesto a disposición, con todas las horas, porque actualmente se tiene que llevar un registro de las detenciones para que cualquier persona en cualquier momento pueda consultar este registro y pues se pueda evitar una desaparición forzada. También en esta fase tendrá que exponer su clasificación jurídica del hecho que está señalando como delito y el plazo constitucional de retención, justificarlo, esas 48 horas o 96 horas en caso de si se tratara de delincuencia organizada. Y en algunos casos, y de acuerdo a la forma y petición que haga el juez de control, se podrán exponer los datos de prueba que sustentan esa petición, cómo fue hecha o con qué se sustenta esa detención. Esto tiene sustento en el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, así como el 146, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que se expone esta solicitud por parte del agente del Ministerio Público, se le da el uso de la voz al asesor jurídico para que abone algún otro dato de prueba o algún argumento que considere pertinente en relación a la misma detención. Posteriormente, de acuerdo al principio de contradicción, este principio de contradicción no es otra cosa más que darle la oportunidad a las partes de controvertir los datos y argumentos ya expuestos por su parte contraria. La defensa, en este caso, se le da el uso de la voz y expondrá sus argumentos por los cuales considera que no se debería de calificar de legal esa detención. En este momento, la defensa únicamente se deberá de abocar a expresar esos argumentos o esos motivos por los cuales no se califica de legal la detención. La detención, la flagrancia, ese momento en particular, no abocarse a si el delito se encuentra integrado o no, porque eso corresponde a otra etapa de esta audiencia. El juez volverá a dar uso de la voz a la fiscalía para que conteste los argumentos que hizo la defensa en relación a la detención, a sus argumentos de detención, para que en un control horizontal y respetando este principio de contradicción pueda rebatir lo que manifestó la defensa. Y por último, de nueva cuenta, le dará por última oportunidad a la defensa de debatir los últimos argumentos que hizo la fiscalía. Una vez que se cuenta con toda esta información, el juez tiene suficiente información para resolver y cierra el debate. El juez en este momento decide si califica de legal la detención y ratifica la retención, que son dos cosas diferentes, y se procederá a la siguiente etapa. En caso de no calificar de legal la detención, el juez ordenará de inmediato la libertad del imputado y dejará a salvo los derechos de la fiscalía para que en caso de que quiera ejercitar de nueva cuenta acción penal por estos hechos, lo pueda hacer sin detenido o pueda reunir más elementos, datos de prueba para poder hacer esta petición. Muy bien, licenciada, muy claro lo que nos acaba de comentar. Y me gustaría que usted nos
comentara, por ejemplo, qué es la formulación de imputación. Ok, la formulación de imputación, en términos de lo que dispone el artículo 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es otra cosa más que la comunicación directa que hace el Ministerio Público con el imputado, informándole que existe una investigación en su contra de un hecho que la ley señala como un delito y su probable participación en este. Asimismo, esta comunicación debe ser directa con el imputado, debe de ser clara, precisa y sobre todo sin tecnicismos para que la pueda entender. Una vez hecho lo anterior, se le comunica también la clasificación jurídica, es decir, los artículos específicos donde se encuentra previsto este delito. Y por último, también se le comunica las personas que deponen o declaran en su contra. Después, el juez de control le preguntará al asesor jurídico si tiene alguna precisión o aclaración. Y también le preguntará lo mismo al defensor, en donde en este momento el defensor o bien el imputado pueden preguntarle a la fiscalía alguna fecha que no haya quedado claro, algún monto, algún nombre de alguna persona, datos específicos de la formulación de imputación que hizo el Ministerio Público. Después de formular la imputación, el juez le preguntará al imputado si en ese momento es su deseo contestar el cargo, lo que pues en este momento denominaríamos contestar el cargo, respecto de lo que le informó el Ministerio Público. Aquí es donde el imputado tiene el derecho de reservarse, guardar silencio y pues ello no es parte de sus derechos, o bien si él lo considera y su defensa lo considera pertinente, declarar. Generalmente los defensores recomiendan en esta etapa reservarse su derecho a declarar, toda vez que aún no cuentan con toda la información con la que tiene el Ministerio Público o la que va a exponer hasta en la etapa de vinculación al proceso. Todos los datos con los que cuenta la Fiscalía. Por lo tanto, es que generalmente la defensa recomienda que se reserven su derecho a declarar. Sin embargo, si el imputado decide declarar, pasará a la silla de los testigos y hará su declaración de manera libre. Esto quiere decir que va a declarar lo que él considere importante y también puede declarar a preguntas que le haga su defensor. Esto con las técnicas de interrogatorio adecuadas. Una vez concluida su declaración, se le preguntará si desea responder a preguntas de la Fiscalía y de la asesoría jurídica o solo de su defensor. Y si no es su deseo, regresará a su lugar a un lado del defensor. Y esta sería la etapa de formulación de imputación. Licenciada, respecto de lo que nos acaba de comentar, a mí, y yo pienso que a nuestra audiencia también, porque no todas las personas que nos observan son especialistas en la materia penal o manejan como muy específicamente esos términos. Y yo le pregunto a usted, ¿la declaración del imputado únicamente se puede hacer de manera oral? Sí, porque el procedimiento es oral, entonces todo lo que se expone en esta audiencia se hace de manera oral. Se acaba de precisar que si fue una audiencia, si fue una carpeta de investigación que se inició con detenido, también tiene una oportunidad de declarar el imputado en la agencia del Ministerio Público. Esto de igual forma en presencia de su defensor. Y en este caso, pues se escribe en la carpeta de investigación, en el sistema con el que cuenta la Fiscalía, y pues el auxiliar ministerial escribe lo que desea declarar. Generalmente también en ese caso se reservan su derecho a declarar y no hacen esta declaración. Pero bueno, este sería el momento de hacerlo por escrito en ese caso.
Justo eso era lo que le iba a preguntar. En caso de que Sí. el asesor jurídico le diga que no debería de declarar en ese momento, posteriormente lo puede hacer por escrito. En el momento de la carpeta de investigación, o sea, en ese momento, si se reservó su derecho, o sea, lo puede hacer en presencia ya del juez de control, en la audiencia que estamos explicando. Ya posteriormente, o sea, si él quisiera, si pasaran a otra etapa, por ejemplo, como fuera la complementaria, en esta etapa igual tiene la oportunidad de aportar datos de prueba, de hacer una ampliación, o sea, ya sería estrategia de la defensa si lo considera oportuno aportar estos datos. Ok, licenciada. ¿Qué es la vinculación a proceso? Bueno, la vinculación a proceso, la fiscalía en este momento, después nos quedamos en esta etapa de que el juez preguntará a la fiscalía cuál es su siguiente petición. Y en este momento la fiscalía va a hacer esa solicitud de vinculación a proceso, la cual constará de lo siguiente, es en términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional 307, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí en esta etapa expondrá de nueva cuenta el hecho circunstanciado, la clasificación jurídica, los datos de prueba, desarrollará los datos de prueba y la argumentación que tiene el Ministerio Público para considerar que el imputado es probable que, hará su argumentación respecto del contenido de todos estos datos para considerar si participó o no participó en esta comisión del delito. En este momento, después de esa petición, el juez se dirige con el imputado para preguntarle que la fiscalía lo pretende vincular al proceso, está haciendo esa solicitud de vinculación al proceso y en qué momento desea que se resuelva su situación jurídica. Si en ese momento, que puede serlo en esa misma audiencia, en un plazo de 72 horas o en un plazo de 144 horas. Si se acoge a este término de 72 horas o de 144 horas, el juez fijará una nueva audiencia dentro de este plazo para que se celebre la continuación de la audiencia. En esta nueva audiencia, la defensa podrá incorporar datos o medios de prueba y la audiencia empezará justamente con la exposición de la defensa. ¿Por qué? Porque la defensa es la que hizo esta petición. En caso de que decida que se le resuelva su situación jurídica en ese primer momento, el juez de control le dará el uso de la palabra a la defensa para que exponga sus argumentos en contra de los que expuso la fiscalía con su petición de vinculación al proceso. Este es el momento idóneo para que la defensa exponga todos sus argumentos de fondo en contra de la vinculación al proceso, como pudiera ser que no se acredite el delito, que existe una causa de justificación, que no existe la conducta, alguna causa de sobreseimiento, alguna causa de extinción de la acción penal, debiendo ser argumentos fuertes, sólidos, que destruyan la teoría del caso de la fiscalía. Después, el juez dará el uso de la palabra a la fiscalía y a la asesoría jurídica para que de nueva cuenta debatan lo concerniente a lo que dijo, lo que manifestó en sus argumentos la defensa. Y en el último momento se dará el uso de la palabra a la defensa para que debata de lo último que dijo la fiscalía en esa segunda intervención que tuvo para argumentar. Con toda esta información que se generó en la audiencia, el juez tendrá suficiente información
para resolver y de nueva cuenta cerrar el debate. Si el caso fuere un auto de vinculación a proceso, se abrirá el debate, según sea el caso, el tipo del delito, para una salida alterna, como lo pudiera ser una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio. Y en caso de que no existan condiciones, se entrará al debate de medidas cautelares. Muy bien, licenciada. Fíjese que tenemos una pregunta de una persona que nos está viendo, se llama Marisela Carrera. Y dice, ¿puede el imputado presentar su declaración por escrito ante el Ministerio Público y solicitar se señale día y hora para su ratificación? Sí, claro, o sea, en las carpetas de investigación sin detenido, que se trabajan sin detenido, en las unidades sin detenido de la Fiscalía, en estas generalmente es lo que se maneja, o sea, que primero se le da una cita al imputado con su abogado para que se presente y conozca los datos con los que cuenta el Ministerio Público en ese momento. Se le da una fecha para que posteriormente se presente de igual forma con su abogado y rinda su declaración, pues ya sea verbal o lo puede hacer por escrito. Perfecto, licenciada. Hay otra persona que nos hace una pregunta, se llama Brenda Michelle Muñoz, y pregunta, ¿el fiscal puede llegar a realizar acuerdos con el imputado? Pues no precisamente con el imputado, sino más bien los acuerdos a los que se puede llegar, más bien sería con la víctima y el asesor jurídico. Por ejemplo, esta figura que se llama acuerdo reparatorio, justamente eso permite, es una de las salidas alternas con las que cuenta este sistema y es para darle una terminación pronta al procedimiento y que, pues, por una parte, el imputado pueda darle una conclusión y la víctima pueda ser reparada del daño. Y justamente se le hace una propuesta al asesor jurídico con la víctima si están de acuerdo. El Ministerio Público, como otro de los nombres con los que cuenta el Ministerio Público, es la representación social. Y esta representación social, pues justamente vela por los intereses también de las víctimas. Entonces, en caso de que advierta de que un acuerdo reparatorio a lo mejor es injusto o está desproporcionado, puede intervenir para esta negociación, pero realmente el que decide en ese caso pues sería la víctima y el asesor jurídico, bueno, asesorada de a su asesor jurídico. Muchas gracias, licenciada. Hay otra pregunta rápidamente antes de entrar a la siguiente de tema. Entrevistas de los policías son idénticas según su experiencia. ¿Es motivo suficiente para convencer al juez y no vincular? Pues es un tema que justamente en las audiencias se ha debatido mucho, ¿no? Respecto a la forma en cómo se toman estas entrevistas, que pues muchas veces es copiar y pegar las entrevistas y no sé, pues, pues pareciera que se trata de la misma entrevista, solamente con el nombre de otra persona. Y sí son argumentos en los que se puede debatir en este control de detención, justamente por lo que se ha dicho, ¿no? Incluso se han dado muchos cursos al respecto acerca de la psicología del testimonio, que pues habla de esta parte, ¿no? Que cómo es posible que una persona pueda observar lo mismo que otra al mismo tiempo, de la misma forma. O sea, es decir, pongamos un ejemplo, que dos policías van en una patrulla y
y que dicen, observamos al mismo tiempo a un sujeto que está parado en la vía pública y que sostiene una bolsa de plástico transparente y con la otra, con la mano izquierda, comienza a sacar el contenido de esta bolsa. Entonces, las dos declaraciones están exactamente iguales y pues obviamente, pues al momento de hacer este argumento, pues se tendría que hacer de una manera justamente de hacer un razonamiento en el que se diga que no es posible que las dos personas vean lo mismo, idéntico, al mismo tiempo, a la misma hora. Si uno va conduciendo con la mirada al frente y el otro va en el asiento del copiloto. O sea, es un argumento que se debe de realizar, pero pues en base a estos razonamientos de los que se ha hablado de la psicología del testimonio, ¿no? Y bueno, pues algunos jueces, en mi experiencia, algunos jueces sí lo toman en cuenta y otros jueces pues no le dan valor a eso. Definitivamente en ese sentido, y como lo acaba de mencionar, depende mucho del criterio del juzgador, ¿no? Así es. Bueno, licenciada, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué son las medidas cautelares? Bueno, pues en esta misma audiencia, después de la vinculación al proceso, como ya lo dije, o se puede llegar a una salida alterna, o bien se puede entrar al debate de medidas cautelares porque no había condiciones o porque el delito no lo permitía así para llegar a una salida alterna. Y estas medidas cautelares están contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y son 14. La primera, bueno, regresando un poco, si el delito por el cual se vinculó a proceso es uno de los contenidos en el artículo 19 constitucional, se impondrá la medida cautelar de prisión oficiosa. Estos delitos son los que su naturaleza son más gravosos para la sociedad, como podría ser el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, el robo a casa habitación o todos los delitos cometidos por medios violentos. Aquí no hay que hacer una justificación ante el juez de control, únicamente se le solicita al juez de control que se pronuncie respecto de la prisión oficiosa en este tipo de delitos. Y el juez se pronuncia, impone esta medida y se continúa. En el caso de que el Ministerio Público quiera solicitar la prisión preventiva justificada, tendrá que justificar cuáles son las razones, los riesgos procesales para poder imponer esta medida y por qué las otras 13 no son suficientes. En este catálogo del artículo 155, volviendo al artículo 155 que ya habían dicho, en este catálogo hay 14 medidas cautelares. La más gravosa es la prisión preventiva justificada y la primera de ellas es la presentación. La presentación, la vigilancia ante una autoridad, que en este caso es la Unidad de Supervisión y Medidas Cautelares. Generalmente ahí se hace esta presentación, ya sea en la temporalidad que indica el juez, puede ser quincenal, semanal, mensual. Y aquí en estas medidas cautelares, el Ministerio Público debe de hacer una justificación de por qué se le debe de poner tal o cual medida cautelar. Esto, ¿en qué se basa? Bueno, en los riesgos procesales, que el primero de ellos está contenido en el artículo 168, que es el peligro de sustracción del imputado.
El segundo de ellos es el peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación contenido en el artículo 169. Y el tercero de ellos es el riesgo a la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. Y este riesgo está contenido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos riesgos, por ejemplo, el peligro de sustracción del imputado puede ser que en la carpeta de investigación es muy común que pase esto, ¿no? Que cuando se detiene una persona, se le pone a disposición del Ministerio Público. Uno de los actos que hace el Ministerio Público Integrador es solicitarle a la Policía de Investigación que realice una investigación respecto de los hechos, que haga el modus vivendi del imputado. Y en este caso se le solicita, el modus vivendi consta de los datos generales del imputado. En muchas de las ocasiones los imputados no quieren proporcionar información, no quieren ante la Policía de Investigación por miedo, por temor, por un mal consejo, lo cual esto pues evidentemente no repercute en su, pues en la teoría del caso, propiamente del delito que se está investigando, pero sí influye en las medidas cautelares, porque si el imputado proporciona estos datos, el policía de investigación puede ir a corroborar el domicilio de este. Y con eso se mitiga ese riesgo procesal del riesgo de sustracción. ¿Por qué? Porque este riesgo de sustracción significa que el imputado puede sustraerse de la acción de la justicia. Es decir, no tiene un domicilio fijo, no tiene un domicilio laboral, no tiene un lugar donde localizarse. Incluso, por ejemplo, a las personas que tienen situación de calle, también con que ellos mencionen que pueden ser ubicados en una, por ejemplo, en Churubusco y Calzada de la Viga, es una ubicación suficiente para tomarla como un domicilio y donde pueda ser localizado para hacerle una notificación. Pero si las personas o los imputados, por malos consejos a veces de los abogados, no proporcionan estos datos, pues crean este riesgo cautelar que lo puede justificar el Ministerio Público en este momento y decir, el imputado no quiso proporcionar datos y investigamos y hasta se cambió el nombre, por ejemplo, que esto también es muy común, ¿no? Se cambian los nombres y pues el policía de investigación al realizar su informe dice que consulta en la base del CURP y resulta que no arroja ningún dato de ninguna persona porque no le proporcionaron ningún dato. Entonces, al momento de ir a la audiencia, o sea, la persona resulta que tenía otro nombre y que aparte no quiso manifestar nunca su domicilio. Entonces, este sí es un riesgo que genera el procedimiento porque si no tengo un lugar donde puede ser localizado el imputado, ¿cómo voy a notificar? Crea un problema para el procedimiento, ¿no? También contamos con, como ya lo dije, con el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, ¿no? Este peligro o este riesgo se justifica, por ejemplo, si el imputado ha llegado a intimidar al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que deje de seguir, de investigar y no continúe con el procedimiento. Este podría ser un peligro de obstaculización al procedimiento. Y el riesgo a la víctima o ofendido o a la comunidad, por ejemplo, a la víctima podría ser cuando tenemos un caso de violencia familiar. Y en este caso la víctima es la esposa y el imputado pues, la agrede continuamente y pues ha hecho diversos actos de violencia, viven en el mismo domicilio, continuamente la agrede, la ha agredido ya con objetos, no sé, hasta con un cuchillo,
o una situación así, y se ha documentado que anteriormente también ha ejercido esta violencia familiar. Entonces, aquí pues tenemos un riesgo para la víctima, de que si la persona sale, pues es muy probable que pueda volver a repetirse un evento de violencia en contra de la víctima. Entonces, pues en ese caso, se justifica ese riesgo para la víctima y pues para poderle imponer una prisión. Claro que pues esto debe de estar documentado, deben de existir datos de prueba, o sea, no solamente es con que el Ministerio Público diga, es que yo considero que hay un riesgo a la víctima o al testigo o a la comunidad, o sea, no, estos datos deben de estar soportados por esta información o este argumento que haga el Ministerio Público debe estar soportado por un dato de prueba, no nada más es decirlo. Y por último, después, si es que impone una de estas medidas cautelares, seguimos con la última de las etapas, que sería el cierre de investigación. En el cierre de investigación, que está contenido en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía justifica las diligencias que realizaría y el tiempo que requiere para hacerlas. Regularmente otorgan 2 meses, máximo 3 meses, y se puede pedir prórroga de acuerdo al delito y si lo permite así el delito. Y después de la defensa puede estar de acuerdo o no, y se puede debatir si es prudente este tiempo que lo tenga el Ministerio Público para seguir investigando. Esta etapa del cierre de investigación, es decir, o sea, en esta etapa es una etapa en común para ambas partes. O sea, tanto la Fiscalía como la defensa pueden seguir aportando datos de prueba para su respectiva teoría del caso, para perfeccionar o, por ejemplo, muchas de las ocasiones se pide este cierre para valoraciones psicológicas de la víctima y poder hacer o recabar datos para una reparación del daño. Y pues bueno, por parte de la defensa, pues puede recabar datos como serían testigos, no sé, un video, para, pues en este caso, destruir la teoría del caso del Ministerio Público. Licenciada, a mí escuchando lo que nos está comentando, me parece de suma importancia lo que acaba de decir de las medidas cautelares respecto de los datos que debería de proporcionar el imputado en ese sentido. Me parece que son puntos finos que muchas veces y la audiencia, el imputado, los abogados mismos desconocen y son importantes para que se puedan tomar en consideración o que ustedes como Ministerio Público toman en cuenta incluso para solicitar la medida cautelar. Hay una persona que hace una pregunta, se llama Alberto Zarco, y dice, ¿qué tanto influye para la medida cautelar el hecho que el imputado viva en otro estado? Pues sí influye, pero si puede justificar que reside en otro estado, o sea, no podría ser una razón suficiente como para que fuera un riesgo de sustracción. Si es que justifica esto, o sea, porque se le podría poner una medida cautelar como podría ser residir en su, no, perdón, podría ponerse una garantía económica, por ejemplo, ¿no? Que garantizará que no se va a sustraer en este caso. O sea, no sería una razón suficiente que viva en otro estado y que diga, porque, por ejemplo, aquí, pues, en la Ciudad de México pasa mucho que, pues, algunas personas, pues, vienen a hacer su vida aquí a la Ciudad de México, pero viven en el Estado de México y ya es otro estado. Entonces, no por el simple hecho de vivir en el Estado de México quiere decir que te vas a sustraer,
si es que tienes un domicilio fijo y lo sustentas así, ¿no? Que agregas o le corres traslado a la fiscalía de tu comprobante de domicilio. Perfecto. Hay otra pregunta de Mikey Cervantes. ¿Qué opina de los asuntos que se judicializan cuando no deberían llegar ante el juez y los mismos jueces son quienes llaman la atención a los fiscales e incluso llegan a dar vista? Pues justamente es el eterno problema con el que cuenta la fiscalía, ¿no? Que es un tema de política criminal que tiene la fiscalía y que pues la orden de los mandos es judicializar casi todos los asuntos, no dar libertades. Entonces es pues un tema en el que nos enfrentamos día a día, que los fiscales como yo, que vamos a este tipo de audiencias de control de detención, en donde muchas de las veces se pueden darle una solución en la agencia del Ministerio Público sin tener que llegar a la audiencia. Sin embargo, pues son órdenes y pues las órdenes, como dicen, se respetan en la fiscalía. Muy bien, licenciada. En ese sentido, ya también platicamos respecto del cierre de investigación. ¿Usted tiene algún otro comentario más que agregar? No, respecto a la audiencia inicial, me parece que, bueno, pudiera desarrollarse o cada etapa pudiéramos extendernos aún más respecto de cada etapa, como la formulación de imputación, o sea, o incluso las medidas cautelares, pues es un tema muy grande, ¿no? Para discutir para discutir en una hora. O sea, son 14 medidas y cada una de estas pues tiene, tiene sus razones para justificarlas, ¿no? Entonces, más bien me gustaría si tuvieran preguntas, pues para responderlas. Según según su experiencia, bueno, por ejemplo, ahorita ya hemos contestado prácticamente todas las preguntas. Bueno, antes de comentarle o hacer lo que le iba a comentar, me gustaría decirle que pues nos están viendo Jorge y Ojeda, la saluda, Ari Su Vázquez, bueno, no sé si conozca a alguna de estas personas, Marisela Carreto, Brenda Michelle Muñoz, Mike Cervantes, bueno, Javier Salazar Real. ¿Desea enviar algún saludo, licenciada? Sí, muchas gracias. No, muchas gracias por los saludos a todos y sobre todo por pues el apoyo y que he tenido de mis compañeros del área de judicialización, de mi esposo, de mis amigos, que me alentaron para dar esta entrevista. También la manda a saludar Ricardo Acevedo, Miguel Martín Ávila Martínez, Angélica Guadarrama, Adi Hernández, Miguel Martín Ávila Martínez. Ese ya lo había comentado. Me gustaría, licenciada, aprovechando su experiencia y que pues prácticamente es su trabajo y el pan de cada día, que nos pusiera un ejemplo de cómo es, no sé, la formulación, la vinculación a proceso. Ok. Práctico, un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un asunto de un robo de una persona que se metió a una tienda comercial, un Walmart, para robarse, no sé, unas prendas de ropa. Ajá. Entonces, este es el asunto que tenemos.
Y en la etapa de vinculación al proceso, vamos, cuando el juez nos da la oportunidad de hacer esta solicitud, vamos a hacer lo siguiente. Señoría, en este momento solicito la vinculación a proceso de la imputada, Juanita Pérez, por haciendo de su conocimiento que el día 8 de junio del 2022, siendo las 10:20 horas, se encontraba en la tienda Walmart Buenavista, que se ubica en Insurgentes Norte, número 131, Colonia Buenavista de la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando toma del área de exhibidor de la ropa de bebés diversas prendas y las mete entre sus ropas. Y posteriormente se dirige al área de cajas. Esto es observado por un empleado de la tienda, quien se percata de que sale por el área de cajas sin hacer el pago correspondiente, y posteriormente se traslada a la salida, donde la detiene el empleado que la observa, que tomó las ropas, y le solicita el ticket de la tienda ya a las afueras de la tienda. En este caso le dice que le comenta a la persona imputada que no tenía ningún ticket de la tienda, y este es el motivo por el que le hace la detención. Al entregarle las ropas que tenía entre su cintura y el abdomen, la saca estas prendas. Por lo que solicita el apoyo policíaco, llega la policía, le hace la detención formal y la trasladan a la agencia del Ministerio Público. La clasificación jurídica de este delito se encuentra en el artículo 220, párrafo primero, al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, en relación con el 246, párrafo tercero, inciso A, requisito de procedibilidad, querella, 15, principio de acto por acción, 17, fracción 1, delito instantáneo, 18, párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, 18, párrafo segundo, hipótesis de conocer y querer, 22, fracción 1, los que lo realicen por sí, siendo su forma de intervención a título de autor material, y sancionado en el artículo 220, fracción 2, todos del Código Penal para la Ciudad de México. Y los datos con los que cuenta la Fiscalía son la entrevista del empleado de la tienda, quien observa cómo se apodera de estas prendas y hace la detención material. La entrevista del policía preventivo, quien hace la detención formal cuando el empleado de la tienda le informa lo sucedido, y es el que hace el apoyo policíaco. El informe policial homologado, suscrito y firmado por este policía preventivo, que en lo medular hace una breve narración de los hechos, le hace saber sus derechos a la imputada y realiza cadena de custodia de los objetos de los que se apoderó la imputada. También contamos con fotografías de los objetos de los que se apoderó la imputada, que acreditan la existencia de estos. Y por último, la opinión técnica en materia de evaluación, en donde se desprende que la mercancía de la que se apoderó la imputada tiene un valor de mercado por la cantidad de 1,000 pesos. Y por último, también contamos, con el ticket de la tienda expedido por Walmart, donde se acredita que el valor de esta mercancía es por la cantidad de 1,000 pesos. Y la Fiscalía considera que existen datos suficientes y razonables para considerar que Juanita Pérez se apoderó de estos datos, sabes que fue observada por el empleado de la tienda, y existen estos datos como fue la testimonial del empleado de la tienda y del policía, que corroboran que efectivamente participó en este delito. Por lo tanto, es que la Fiscalía considera que solicita y reitera su petición de vinculación al proceso, y también se hace la manifestación de que hasta el momento no se encuentra acreditado alguna causa de extinción del delito ni ninguna causa de extinción de la pretensión punitiva. Esa es la petición que hace la Fiscalía en el momento de la vinculación al proceso. También cabe precisar que en muchas de las ocasiones, por economía procesal y por la cantidad de trabajo con la que cuenta el tribunal, es que lo que se hace en la práctica, esta es como que la versión larga, pero la versión corta es que la Fiscalía
en el control de detención ya expuso todos estos datos, o sea, el hecho circunstanciado, la clasificación jurídica, los datos de prueba. Entonces, en la vinculación a proceso, le solicita permiso al juez de reproducir todos estos datos. Es decir, le dice, su señoría, toda vez que los datos con los que cuenta la fiscalía, solicito en este momento que se me tenga por reproducido el hecho, la clasificación jurídica y los datos de prueba que ya he hecho mención en el control de detención, toda vez que son los mismos. Entonces, por economía procesal, el juez le pide a las partes que si están de acuerdo en esa petición y si no tienen inconveniente en que se reproduzca, toda vez que se trata de la misma información. Si están de acuerdo, pues se tiene todo por reproducido y ya se hace un poco más simple y más ágil la audiencia. Licenciada. Dice, bueno, aparte la mandan saludar y una persona que se llama Alexandra Balbuena pone, soy su fan. Ahorita en el argumento que nos acaba de realizar y el fundamento jurídico, mencionó las causas de extinción de delito y me llamó la atención precisamente por su naturaleza. ¿Nos podría explicar una embarradita de eso? De 5 minutos. Bueno, pues las causas. Un segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Las causas de exclusión del delito se encuentran contenidas en el artículo 29 del Código Penal. Y aquí, una de estas causas, por ejemplo, podría ser la tipicidad. Ajá. Es decir, que la conducta, pues no esté, o sea, lo que yo describo como hecho, pues no esté ajustado a una descripción penal. Okay. Que le falte algún elemento. Ajá. Y que yo, como fiscalía, pues no lo justifique, ¿no? Pero no lo diga, pero se advierta dentro de la audiencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, la defensa puede hacer valer, como lo dije, en el caso, en la parte de la vinculación al proceso, ahí en ese momento es donde debe de debatir estos puntos, ajá, que sí hay una causa de exclusión, en este caso la tipicidad, por ejemplo, ¿no? Y ya se entraría al debate de esta causa y el juez de control pues decidiría en ese momento. Y si es una causa de exclusión, pues bueno, en ese momento lo va a decir así. Licenciada, muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos por terminar la entrevista del día de hoy. Agradezco mucho que nos haya transmitido su conocimiento. De verdad que conociendo personas como usted, que sabe cuál es su trabajo y lo sabe llevar al pie de la letra, mis respetos para usted, licenciada. Y por último, le voy a hacer los últimos comentarios que estoy viendo en Facebook. Luis Iván, perdón, Luis Iván tiene una pregunta, ya la última. Hablando del tema de reparación de daño, ¿quién paga la reparación y qué es lo que define el monto? Bueno, el tema de la reparación del daño, supongamos en un caso de violencia familiar. En el caso de la violencia familiar, se da una intervención a un perito en materia de psicología para que haga una valoración de la afectación que tuvo la víctima. Y en una de las conclusiones o una de las peticiones que le hace el Ministerio Público es que determine cuál es con cuántas sesiones de terapia la víctima podría recuperar su salud psicológica. Entonces, en ese caso, el perito en psicología, de acuerdo a la entrevista y a la opinión que hace en su expertise,
pues decide cuántas terapias necesita y el costo de cada terapia. Por ejemplo, puede decir, la víctima necesita 10 terapias y cada terapia cuesta 1,411 pesos y tiene un total de tal, ¿no? Entonces, esa podría ser reparación del daño, ¿no? Que se puede considerar y está sustentada con una opinión técnica. También reparación del daño podría ser derivado del evento, la víctima, por ejemplo, de unas lesiones, pues no solamente tuvo que atenderse con un médico, pagar consultas, medicamentos, sino también tuvo que pues perder algunos días laborables y lo puede documentar, por ejemplo, en su trabajo le hicieron alguna hoja de descuentos o bien los traslados que hizo y esto lo puede corroborar, por ejemplo, con un recibo de Uber, con una factura que le hace Uber, el servicio de esto de taxi. Con eso se puede corroborar y eso generalmente se puede agregar en esta etapa de la investigación complementaria, en donde ya después de que ocurrió el evento, supongamos un delito de tránsito de vehículos, donde la víctima resulta lesionada de una pierna y entonces empezó a tener terapias incluso para recuperar la movilidad y una situación así, necesitó taxi, medicinas, médico y aparte lo que pagó de una cirugía, ¿no? Entonces, todo eso se puede documentar y en la etapa complementaria la víctima puede aportar todos esos datos para que se los tomen en cuenta para una reparación del daño integral. Muchas gracias, licenciada, por su atinada participación con nosotros. Agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y pues no me queda más que agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy, seguirnos. Los invito a que continúen, nos sigan en nuestra página. Actualmente contamos con diferentes tipos de cursos en distintas materias, como pueden ver ahorita nos está dando la oportunidad la licenciada Nisa Guadarrama de compartir su conocimiento con nosotros, pero también tenemos cursos en materia familiar, en materia civil, hemos tenido cursos en materia fiscal y yo les pido a toda nuestra audiencia, que el día de hoy fue bastante, que nos sigan y que estén pendientes de nuestros cursos, porque siempre como abogados, incluso público en general, es sumamente importante contar con una capacitación o por lo menos tener conocimientos básicos de cómo se lleva una defensa o simplemente conocer cuáles son nuestros derechos, porque finalmente pues es lo que rige nuestra sociedad. O sea, es sumamente importante que nos continuemos capacitando y qué más con personas como la licenciada Nisa, que conocen perfectamente el tema. Igualmente, todos nuestros ponentes también nos han apoyado, jueces, y todos nuestros ponentes están altamente capacitados para transmitir su conocimiento, como el día de hoy nos acaba de enorgullecer y formar parte de nuestro centro de capacitación, la licenciada Anisa. Le agradezco mucho su apoyo y su participación y desea algo más que agregar, licenciada. Sí, muchísimas gracias por la invitación, licenciada Angélica. De igual forma al Centro de Enseñanza y Capacitación Salas y Castillo. Y por último, pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, que hicieron preguntas, porque pues esto enriquece este tipo de entrevistas, porque pues no solamente es lo que expone una servidora, sino pues se enriquece con las preguntas, las dudas que tiene la gente. Entonces, en ese sentido, pues también quiero agradecer a todos mis compañeros, a mi esposo que estuvo presente y a mis amigos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos
y estén pendientes para nuestra próxima entrevista o nuestro próximo curso. Hasta luego. Hasta luego. Bye.